Así que quieres aprender. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. Debes practicar. Y 3, debes estudiar. Todo es falso. De hecho, todo el mundo adquiere idiomas de la misma manera, a través de la teoría.
Bueno, muchachos, buenos días. Por ahí están organizando una salida por los tren. Vamos a ver. Es un trabajo de campo. Bien, muchachos. Para continuar lo que hablábamos ayer de pues, la corriente conductual, nos centramos un poco en el tema de Pavlov, todo ese proceso de la estructura del aprendizaje, más no de la personalidad, que era lo que nos decía, nos dicen los teóricos del conductismo. Vamos a ver una parte de esta conferencia de Skinner. Hay varias cosas interesantes que podríamos tener muy en cuenta para los procesos terapéuticos que él hace y cómo él explica la existencia de la experiencia en el aprendizaje, cómo inclusive, seguramente ustedes lo saben, de que él coge a sus hijas y las utiliza inclusive las famosas cajas de Skinner, y él crea como una cuna muy parecida a las cajas de Skinner, ¿no? Para que las niñas de él o la niña de él tuvieran la oportunidad él las condicionó con todo ese proceso de aprendizaje o de condicionamiento operante, en cierta manera las ayudó a criar de esa manera con su famosa caja de Skinner. Pero ahí lo menciona. No coloco la conferencia completa porque dura como 50 minutos, pero aquí de pronto vamos a escuchar eso. Y luego terminaremos con algunos conceptos o algunos principios de la teoría de Skinner para hablar de la personalidad. Y cerramos en la sesión de hoy con Josh Kelly, que hay unos principios bastante interesantes y que le da como la alfombra roja a la entrada a lo que tiene que ver con la parte cognitiva, ¿no? Porque de acuerdo a algunos conceptos que él plantea, de sus corolarios, con unos corolarios o principios que él llama para poder entender el comportamiento humano. Fíjense el vuelco que hemos dado a todo el concepto de personalidad. O sea, ya hablamos al 100% de aprendizaje. Ya hablamos al 100% del entorno ambiental y las experiencias y las conductas y las consecuencias y los refuerzos, ¿no? que vamos a, bueno, que están involucrados en el tema del conductismo. Entonces, miremos, por favor, esto y ya lo analizaremos. Thank you very much. I'm pleased to be here, and particularly pleased to have these good questions. Some of them are pretty tough, but they really are I think, very basic. I want to start off with one to which I can tie some of the others, and that is, how much do I think that research on animal behavior will contribute to an understanding of and modification of human behavior? In The Behavior of Organisms, published nearly 40 years ago, time flies, I said that I thought the only difference, shall I repeat? All right. I thought that the only difference that I expected to see between animals and what I used to call men, people, was in the field of verbal behavior. And I still think that's true. I got around to doing a book on verbal behavior 20 years later, published in 1957. But it doesn't simply mean that animals suddenly start talking and that's all there is to it. The essential thing is that once verbal behavior became possible, and I think that was due to
an evolutionary process that brought the vocal musculature under what I would call operant control, call it voluntary control if you like. Up to that point it had been associated with instinctive cries and so on. But once that became possible to put it crudely, to use speech to be effective, to produce results, then you could have a culture emerge in which people began to ask each other, what are you doing, why are you doing that? In other words, they began to set up the conditions that led people to look at their own behavior and look at themselves and their own bodily processes when they were behaving. I regard consciousness, awareness, as a social product. I can't imagine how the individual would ever become a conscious individual unless there were other people to provide the contingencies that lead him or her to ask questions of that nature. Many people have said, well, how does the behaviors deal with the unconscious? Well, that's easy. All behavior begins as unconscious behavior, but some of it becomes conscious when you look at it, analyze it, look at the external conditions under which this behavior occurs, look at the states of your body with which you are in contact. These you call your feelings, your states of mind, and you are then able to talk about these things. Now, a very large part of a culture, which makes it so helpful and enables the individual to do so much more as a member of a culture than would be possible as a single individual, has to do with making use of the experience of other people. You give someone advice. Now, what does that mean? You yourself have been in contact with some situation, and by describing what you do and the results you get, another person can avoid all of the exploratory behavior which led to that discovery. For example, if you just arrived in Miami, you might find a good restaurant through a process of just going and eating here, 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 and here, until finally you find one which happens to be the kind of restaurant you like. But if you know someone who knows your tastes, that person can say, if you like good Italian food, go to Luigi's. I don't know whether there is a Luigi, so I'm not really puffing anybody up here. That sentence contains two things. One, a description of behavior, go to a restaurant, and another one, some kind of reference to a reinforcing consequence. Go to that restaurant and you will get a good Italian meal. Once that has happened, you don't need to bother going all over Miami till you find a good Italian restaurant. And that's a very useful thing. The advice that one person gives another, the warnings one gives another, the maxims and proverbs, which are sort of general kinds of advice that a culture can develop, these become extremely important. And I've argued, and I think I can convince myself, that governmental and scientific laws are of this nature. They describe behavior and its consequences, and hence can be used instead of the kind of shaping behavior that have to go on otherwise. Someone has said it's rather ridiculous if to shape the behavior of a person as you shape the behavior of a rat or a pigeon, when you can simply tell a person what to do. If I wanted to get a chimpanzee, for example, to pull the plunger of a vending machine, I know how I would do it. I could shape that behavior fairly quickly, and the chimp would learn to pull the plunger and get a bit of something edible. But if it were a person, I could simply say, pull the plunger and you'll get the pack of cigarettes or whatever it is that's going to come out. The instruction on the vending machine, pull plunger and press button under pack of cigarettes, these are instructions, they're advice, and it saves you the trouble of fumbling around with all of the equipment and the whole environment until finally you find something which produces a pack of cigarettes. And that is, of course, extraordinarily valuable. It does not mean that there's something wrong with the process of shaping behavior, because until you have acquired the behavior of following instructions, nothing else is available. And that is why, with animals, that's about all you have. You can teach animals an imitative repertoire,
told you can teach a new response by giving an imitative model. It's very difficult to do, but you do it. And we do it with children. We used verbal descriptions of contingencies and imitative modeling so that the child watching someone get something immediately knows what to do. But that doesn't come free. It's only after the child has learned to imitate that is possible. So that you don't avoid the essential shaping process in the first place. Now, the cognitive psychology, on the point I made this morning, is concerned with the way you talk about contingencies, the way you give reasons for doing things. And when I say, if you want a good Italian dinner, go to Luigi's, I give you reasons why you should go to Luigi's, because you get a good dinner when you do that. And this kind of thing is, of course, very commonly done, and it is the rational side of human behavior. But Freud saw what was wrong with that. I can say to a person, pull the plunger and you get his pack of cigarettes. But supposing this person is ruining himself gambling, and I say to him, okay, Tim, I can give you some very good advice, stop gambling. That's that. I'll give you reasons for stop gambling. If you stop gambling, you won't lose money. So you stop. Yes, but you don't. You see, the contingencies are more powerful there than the reasons. Now, the reasons are descriptions of the contingencies, but you don't have reasons to follow the reasons. And so you go right on gambling. And that's a problem that therapists face. You can give a patient reasons for behaving well, but that isn't enough, as Freud was very clearly pointed this out. Freud would say with the unconscious reasons, and by unconscious reasons, all he means, all I would mean, and if I said the same thing, is that there are reinforcing contingencies, mostly reinforcing consequences, which are strengthening behavior in opposition to what appear to be the reasons that society gives you for behaving in a given way. As you know that if you want to get along better with your wife, you should stop nagging, or should stop complaining, stop to instead, and so on. All right. Those are reasons, and probably they're correct. On the other hand, it's terribly reinforcing to you to find that she's wrong at this, and complain about this, and complain about that, and so on. So that is what you do. There are reinforcing consequences to determine the behavior. The reasons given aren't enough. And I think the main problem, really, in therapy, it seems to me one of the problems in face-to-face therapy with just not a psychotic, but a neurotic person, is to find the contingencies of reinforcement, which are the troublemaking effects, so that good reasons, which are descriptions of better contingencies, can actually work. Hot Wheels City está siendo atacada por un tiburón gigante. ¿Podrás escapar de él? Hot Wheels City, escape del salto del tiburón. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos, emigrar con su familia como profesional y poder trabajar, estudiar y vivir el resto de su vida en los Estados Unidos? Hoy les voy a compartir una opción vía la EB2 por internet. La forma más básica es la de la... Bien, muchachos. ¿Qué dicen ustedes de lo que nos acaba de mencionar Skinner con respecto al comportamiento verbal, las contingencias, las conductas, las consecuencias? ¿Qué nos dice? ¿Qué aprendemos de eso? Díganme, por favor, ¿cuál es la opinión de ustedes de esta conferencia, de este fragmento de lo que plantea Skinner? Pues, señorita. Él decía, bueno, lo que al inicio decía que primero le empezaba, se observaba la conducta de la persona y se analizaba la conducta desde los movimientos corporales y luego empezaba como la emocionalidad de la persona, que era ya cuando había pues alguna consecuencia de la conducta inicial. Entonces, Sí. No, es eso. Digamos que tú vas por buen camino cuando tú dices de que mi comportamiento verbal tiene unas consecuencias.
buenas o malas, ¿no? Entonces, el análisis que yo hago de lo que yo obtengo, de esas consecuencias pueden ser negativas o positivas, eso me lleva a tener una respuesta emocional, es decir, sentimientos, emociones, ¿no? Entonces, el proceso interno, que era lo que nos decía Skinner acá, esa construcción interna de lo que ha estado sucediendo, de lo que sucedió, entonces me lleva a tener que cambiar. O sea, por este lado que yo me fui, resulta que ese tipo de comportamiento me llevó a tener problemas. Entonces, esta consecuencia me generó malestar con mi esposa, me generó distanciamiento con mi esposa, estuvimos a punto de separarnos. Entonces, esa respuesta que yo di me genera entonces un estado emocional negativo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se acabe la relación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Skinner? Nosotros tenemos que moldear comportamientos y de automoldearnos, inclusive de acuerdo a nuestras propias consecuencias. Fíjense lo que estoy hablando, moldear, no modelar, porque son conceptos que a veces se pueden confundir. El modelamiento es más de aprendizaje social y el moldeamiento es más de proceso de modificación de comportamiento. Pero cuando yo decía ahí de cómo nosotros aprendemos de lo que de nuestras propias consecuencias, tenemos que generar entonces unos cambios actitudinales, unos cambios comportamentales que nos llevan seguramente a mejorar nuestras relaciones familiares, sociales, de pareja, de trabajo, ¿no? Pero toda esa construcción verbal genera entonces como una maraña de ideas allá en mi cabeza, y esa maraña de ideas para mí puede ser muy confusa, puede ser muy compleja, muy difícil. Entonces, cuando yo tengo esa confusión cognitiva, entonces yo tengo que hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo es que yo estoy pensando esto que me lleva a tener este tipo de comportamiento, me lleva a tener este tipo de errores? O sea, pilas, tenemos que hacer un alto y reevaluar lo que yo estoy haciendo. Entonces yo me detengo y digo, mire, esas decisiones que yo tomé anteriormente no me generaron buenos resultados. Entonces yo tengo que cambiarlas, modificarlas, ¿no? Y de alguna manera, ese es el rol que uno tiene como padre con los hijos, pues porque los hijos muchas veces aprenden por ensayo y error, aprenden por el aprendizaje inmediato, las contingencias inmediatas que tienen, ¿sí? De hecho, cuando el niño o cuando el bebé está recién nacido, cuando está ahí en la cuna, y cuando el niño tiene una necesidad que es, por ejemplo, el hambre, tiene hambre, entonces desea comer algo, el niño ¿qué hace? Llorar, ¿sí? Y eso genera en su entorno inmediato, en su entorno ambiental inmediato, un cambio. ¿En quién? En los padres. Porque cuando, o sea, todo padre que esté, que sea consciente de lo que es ser padre, seguramente si escuchamos llorar a nuestro hijo, no vamos a seguir durmiendo, ¿no? No le voy a subir el volumen al televisor para seguir viendo la película. No, o sea, lo más adecuado es que yo paro lo que estoy haciendo y le pongo atención a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, como niño, generar con mi conducta, con mi llanto, ¿sí? Digamos que ese llanto es un estímulo para nuestros padres, ¿sí? Y a su vez, ese llanto es una conducta mía que genera una consecuencia. ¿Por qué? Pues porque si yo soy bebé, el niño lo que hace es llorar por ensayo y error y obtiene una consecuencia. Y la consecuencia es que inmediatamente la mamá se acerca para darle seno o para darle biberón. Entonces el niño aprende por medio de esas asociaciones en la contingencia, en su contexto inmediato, de que el llanto
Es una manera de decir, tengo hambre, y la mamá o el papá inmediatamente me dan de comer, ¿sí? Y eso lo hace varias veces, ¿no? Y eso no fue aprendido. Digamos que eso viene ya con ese proceso de evolución y todas esas condiciones neuronales adecuadas de conductas de entrada para poder entonces el niño tener ese comportamiento. Si el niño tuviese algún tipo de problema neurológico, tuviera algún tipo de autismo o de Asperger o de síndrome de Down, seguramente sus respuestas serían muy lineales. No llora. Entonces los padres ya estarían preocupados porque es que el niño no expresa, no se comunica, es totalmente parco, si se puede mencionar, lineal, entonces no hay respuesta. Entonces eso ya es preocupante para los padres. Porque lo que esperan los padres es de que el niño ponga el grito del cielo, llore porque tiene mucha hambre. Entonces, claro, para calmarlo, le dan de comer. ¿Vale? Entonces, eso es, digamos, lo que nos está diciendo Skinner con respecto a esos programas en donde se habla de las contingencias y los resultados obtenidos en cuanto a las conductas, ¿sí? El niño, y lo hablamos en algún momento, la especie humana es la especie más dependiente que hay sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque el niño, si lo dejamos ahí, el niño se queda ahí, el bebé se queda ahí. El bebé tiene que hacer un proceso de desarrollo, de evolución para poder sentarse, para poder gatear, para poder dar sus primeros pasos, y tiene que tener un proceso, ¿no? Acuérdense lo que hablábamos nosotros del periodo crítico y la plasticidad. Entonces tiene que tener todos esos procesos. Cuando el niño tiene falencias o problemas neurológicos, seguramente no va a tener esa respuesta. Si lo hiciera, si el niño tuviese, digamos, como un desempeño más como extraño, como raro, como que el niño se levantó y se fue a la cocina a prepararse un sándwich, pues imagínense, ya, estoy perdiendo plata porque ese niño es un genio, no sé, es súper dotado, es súper mal, ¿sí? Entonces, realmente eso no va a suceder. Entonces, el niño aprende que con su conducta genera un cambio en su contexto inmediato. Influye en su medio ambiente inmediato. ¿En quiénes? En los adultos que lo cuidan, ¿sí? Y los padres también se condicionan, fíjense ustedes, como cada vez que escuchan el niño, el llanto del niño, que sería el estímulo, entonces generan toda una serie de conductas funcionales, adaptativas, de irse a donde está el niño para ver qué es lo que tiene. Si es hambre o le duele la cola porque se hizo popó, entonces ya tiene la colita quemada, entonces hay que cambiarlo. ¿Ve? Entonces son conductas que tienden a ser las esperadas por parte de los padres. ¿Ve? Entonces son procesos que realmente generan ese tipo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, Skinner plantea muchísimo eso de lo que se espera que nosotros aprendamos de acuerdo a nuestras consecuencias. Y eso lo vemos nosotros todo el tiempo, ¿sí? Tenemos dos opciones, nos decía ahí, si yo quiero comer algo en Miami, decía, y quiero comer comida italiana, entonces yo me busco restaurantes, si yo no conozco tengo que ponerme a buscar. O la otra, la más fácil, es preguntarle a alguien o que yo escuche que alguien me recomienda un restaurante. Entonces yo ya me voy con una idea, ya voy con un proceso cognitivo allí en donde me dicen, ese restaurante de comida italiana es supremamente bueno, es muy bueno, se lo recomendamos. Entonces yo voy a confirmar o a desconfirmar esa opinión. Y seguramente, y aquí hablamos de la ley del efecto nuevamente, seguramente si me fue muy bien en ese restaurante italiano, voy a volver. Si no, pues no. Eso es lo que nos plantea Skinner en su teoría. ¿Usted va a preguntar algo? No, yo a la idea que nos estaba dando sobre el condicionamiento que explicaba como ensayo-error. Sí. Y que uno puede siempre generar expectativas, por ejemplo, digamos, no sé, una camisa de un deportista
la mayoría de personas entonces les gustaría tener, porque por decirlo así se reflejan con él. Entonces ese movimiento, como me explicaba, era lo que yo ya había entendido. Claro, pero fíjate que tú estás mencionando el modelamiento, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con el aprendizaje social que plantea Bandura, o que plantea todos los cognitivos conductuales, ¿no? Porque ya es una identificación de un personaje que yo percibo como modelo de comportamiento. Y es a que usted se refiere de que si yo veo a Cristiano Ronaldo, entonces, ¿qué vemos en él? Que es una persona exitosa, que es una persona que tiene mucho reconocimiento, que es muy bueno con el balón, que es supremamente, bueno, todas las cosas positivas que tiene él. Entonces, claro, uno tiene siempre esos puntos de referencia para llegar allá a ser como, tratar de ser como él. Eso es modelamiento como tal. Entonces, a veces se confunde uno con la palabra. Pero eso es modelamiento. Ya cuando hablamos del moldeamiento, terapéuticamente hablando, es llevar a la persona a la modificación de comportamientos. Entonces, lo que hablábamos nosotros ayer, permítanme ya antes de continuar acá, lo que hablábamos nosotros ayer de las aproximaciones sucesivas, ¿sí? O de la desensibilización sistemática, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Digamos que yo quiero generar, yo quiero que una paloma aprenda a picotear en un punto particular. Una paloma, ¿sí? Es lo que plantea Skinner, ¿no? Entonces, por medio de las aproximaciones sucesivas, yo quiero que la paloma en un tiempo determinado picotee acá. ¿Pero cómo hago yo eso? Pues por medio de aproximaciones sucesivas. Por medio de moldeamiento, moldear, llevar paso a paso la conducta de la paloma. ¿Sí? O también de los niños, cuando yo quiero que el niño pase por una serie de obstáculos porque él tiene dificultad en su movilidad corporal, tiene un poco como, tiene cierta dificultad para moverse, entonces yo necesito llevarlo gradualmente para que tenga mejor movilidad. Y eso lo hago con el moldeamiento, gradualmente. ¿Sí? Si no alcanza el tiempo, ¿qué hace esa? Que nosotros tenemos que llevar a la paloma, en este caso, a quien nos responda lo que yo quiero. Pero si yo lo dejo a que la paloma lo haga de una manera así natural, me puede demorar días, años, meses, años, ¿no? Entonces yo lo que quiero es moldeamiento y con programas de reforzamiento que se genere pues, precisamente la conducta que yo quiero. Entonces, claro, yo coloco la paloma, ¿sí? Para que genere cierto tipo de conducta, que es acercarse a esta línea. Para que la paloma tenga esa respuesta, que tengo que hacer, reforzar. ¿Sí? Y claro, lo que decíamos ayer, para que la paloma corresponda, debe tener hambre, ¿no? Es decir, que para que trabaje acá tengo que deprivarla de alimentación. ¿Sí? Entonces, resulta que por ensayo y error la paloma picotea acá. Inmediatamente debe haber reforzamiento, inmediatamente. Para que ella entonces reciba su refuerzo. El reforzamiento es el proceso y el refuerzo es el objeto como tal. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo hago es reforzar cuando ella picotea acá. ¿Sí? Pero entonces ella aprende que acercándose acá y picoteando acá,
entonces va a recibir su comida. ¿Sí? Entonces, la conducta se va a incrementar. Entonces, así va a pasar, por ejemplo, en laboratorio, no sé, horas, ¿sí? Entonces, pero yo ya no quiero que la paloma solamente picotee acá, ahora yo quiero que la paloma picotee acá. Aproximaciones sucesivas para llegar acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es dejar de premiar acá, de reforzar, y voy a empezar a premiar cuando ella se acerque y picotee acá. ¿Ven? Estoy moldeando la conducta, estoy generando comportamientos nuevos, generando procesos de aprendizaje nuevos en ella. Entonces, para que funcione tengo que dejar de estimular acá, ¿sí? Y luego ya empezar a reforzar acá, ¿sí? Y así la vamos a tener por un tiempo. Entonces, ella va a entender, la palomita va a entender, bueno, es una manera de decirlo, entender, ¿no? Va a aprender más bien que está recibiendo reforzadores por estar ahí, picoteando. ¿Sí? Pero yo ya no quiero que picotee acá, sino acá. ¿Sí? Dejo de reforzar acá y solamente refuerzo cuando está picoteando acá. ¿Ven? Y ahí la estoy llevando en ese proceso de aprendizaje, de moldeamiento, ¿no? Entonces, luego, seguramente, luego de varios momentos de aprendizaje, llegamos acá. Entonces ya ha habido un proceso de moldeamiento para que la paloma en últimas picotee acá. ¿Cuánto me demoré en ese proceso? Semanas. Pero logré el cambio comportamental en la paloma. ¿Cómo lo colocamos nosotros en un contexto con nosotros, los seres humanos? Digamos que yo tengo un estudiante que tiene pánico escénico. O sea, le da miedo hablar en público, ¿no? Le da miedo, o sea, le da miedo la crítica, le da miedo que se burle, le da miedo equivocarse, le da miedo que se le olvide todo. Entonces, yo le digo, no, pero usted tiene que exponer. Usted tiene que exponer sí o sí. Entonces, imagínense el nivel de ansiedad que tiene esta persona. Grandísimo. Pero le digo, usted tiene que prepararse para eso. ¿Sí? La desensibilización sistemática me dice a mí que yo tengo que trabajar con este personaje como profesor o como terapeuta. Yo le voy a decir, necesito que su merced vea fotos de personas exponiendo. O sea, por ahora usted solamente vea imágenes, ¿no? Necesito que vea solamente imágenes de gente exponiendo, ¿sí? Solamente eso. Luego, le voy a colocar audios de personas que están exponiendo, ¿sí? Entonces, estoy generando desensibilización sistemática porque me estoy llevando o iniciando en un proceso en donde yo quiero que él vea que le puede ir bien, pero estoy como desmenuzando las conductas, llevándolas paso a paso, gradualmente para que él vaya generando las respuestas, ¿no? Y ya después de que él ya hizo, digámoslo, una semana ese tipo de comportamientos y que yo en cierta manera lo reforcé diciéndole, me encanta mucho el video que viste, porque él tiene que mostrarme los libros que vio, los videos que vio. Entonces yo le voy reforzando eso, ¿sí? Entonces se llega un momento en donde le digo, usted el lunes tiene que exponer. Tiene que exponer. O sea, imagínense la angustia de la persona desde hoy, miércoles, hasta el lunes, ¿sí? Es lo que se llama incubar ansiedad. Guardamos ansiedad, ¿sí?
Y tiene mucho que ver con lo que decía Skinner, de cómo nosotros en ese proceso de temor, de angustia, estamos alimentando la ansiedad, porque mi esquema de pensamiento, y digamos que eso es lo que decía Skinner cuando habla de cómo nosotros generamos esos procesos de información interna y que eso nos lleva a tener respuestas emocionales. Claro, si yo pienso que me va a ir mal, que voy a hacer el ridículo, que se me va a olvidar todo, que el profesor me va a hacer perder la materia, que los compañeros se van a burlar de mí, de que ya no me van a voltear a mirar, ya no van a querer hablar conmigo. Imagínense todo ese caldo de cultivo de ansiedad. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, en cierta manera yo quiero que él me diga qué es lo que está sintiendo usted cuando le digo que tiene que exponer. Entonces, no, eso, el nivel de ansiedad se incrementó, el nivel de angustia se incrementó. ¿Sí? Y le digo, bueno, pero dígame cuáles son sus procesos de pensamiento. O sea, yo tengo que analizar sus procesos de pensamiento. Entonces, pero es algo que él tiene que vivir, ¿no? Entonces, yo sé que le están incubando ansiedad, pero tiene que vivirlo. Viva la ansiedad, ¿sí? De hecho, hay que decirle a él, bueno, ¿usted qué cree que le va a suceder? O sea, puede que se me incrementen los latidos del corazón, que haya esa hiperventilación, que haya esa angustia, pero ¿qué más puede pasar de eso? O sea, lo máximo que usted puede sentir es sí, temor y su corazón a mil. Pero después de eso, ¿qué va a pasar? Nada. O sea, usted no se va a morir por eso. ¿Sí? Normalicémoslo, manejémosle esa tensión, normalizándole eso. O sea, puede que usted esté angustiado, porque usted verbaliza que todo eso va a ser como un caos, el acabose. O sea, yo lo magnifico, yo lo maximizo en últimas, ¿no? Y no, bueno, vívalo. Viva toda esa angustia, siéntala, a ver qué le ha pasado. Y me cuenta. Y al día siguiente viene y me dice. De hecho, cuando viene a contarme lo que él sintió, dice, bueno, usted está acá, quiere decir que usted no murió. ¿Sí? Quiere decir de que realmente a usted no le pasó nada grave, más que esa manera de pensar de que va a ser algo caótico. No le va a pasar nada malo, ¿ven? Más que la angustia. Entonces, claro, la persona entra como en esa concientización o esa racionalización de lo que realmente él está pensando. Entonces llega el lunes y le voy a decir, bueno, ahora usted se va a sentar en la silla del medio. Se va a sentar allí. ¿Sí? Y va a acercarse gradualmente. A los 2 días se va a acercar acá, más cerquita, acá en las primeras filas, ¿sí? Hasta que llega el momento en que tiene que levantarse acá, hablar. Pero lo he venido trayendo gradualmente en todo ese proceso de moldeamiento, ¿sí? Más o menos es esto, ¿sí? De hecho, yo le digo a los compañeros, aparte les digo, cuando ustedes vean a fulanito que está haciendo las cosas, háganme el favor, refuércenlo, felicítenlo, díganle que excelente lo que usted ha logrado, lo que usted ha hecho, ¿sí? Pero pues que lo hagan de una manera pues muy natural, ¿no? No acartonada, ni fingida, ni nada, sino que lo sientan realmente. Entonces, en cierta manera, estamos generando ese proceso de aproximaciones sucesivas para que él maneje sus niveles de ansiedad, ¿sí? Y es muy bueno que se le enseñe a la persona a que maneje su ansiedad. Porque muchas veces las personas lo que hacen siempre es evitar los objetos temidos o las situaciones temidas, eso después va a explotar. O sea, eso se va a convertir en un caldo de cultivo tenaz, ¿sí? Hasta el momento en que él se para acá y bueno, se le puede olvidar las cosas, pero bueno, más que olvidarla, ¿qué va a pasar después? Puede que tartamudee, bueno, tengamos en cuenta todo eso, ¿sí? El que usted se equivoque ahorita acá, vamos a ver qué pasa, ¿sí?
Imagínese que usted hace un mes ni se imaginaba que iba a estar acá hablando en público. Hace un mes usted se sentía que no iba a ser capaz. Y mira dónde está. ¿No? Entonces, yo tengo que ayudarlo a que entienda de que esa modificación de comportamientos son muy fáciles de alcanzar si se lo propone, ¿no? Tenemos que ganarle a los esquemas de pensamiento irracional para que obtenga buenos resultados. Y tengo que enseñarle después de eso a que tenga también autorrefuerzo, que haga un autorrefuerzo. O sea, que ya no sea el refuerzo que venga de afuera, sino que yo también me autorrefuerzo. ¿Sí? Entonces, por haber logrado las cosas, la persona se va a reforzar, por ejemplo, yendo a comer su plato preferido, o yéndose a un cine, ¿sí? ¿No? O comprándose, no sé, un PSP, o comprándose, no sé, lo que quiera, ¿sí? Pero eso lo está, él mismo se está autorreforzando por eso. O sea, esto que yo me compré fue porque precisamente logré mi objetivo, ¿sí? Y ya la persona va adquiriendo un proceso de comportamiento de modificación del mismo muy bueno, ¿sí? ¿Qué pasaría si lo que hace siempre la persona es evitar o escapar? Miren lo siguiente, digamos, su merced y yo somos parte del equipo que tenemos que hablar en público, entonces tenemos que exponer ante ustedes, ¿no? Pero yo soy la persona ansiosa, yo soy la persona temerosa, que tiene miedo al ridículo, a equivocarme, a qué dirán, ¿no? Entonces estoy incrementando mis niveles de ansiedad, pero altísimo. Ellas muy lindas, ellas muy queridas, muy buenas amigas, ¿no? El día de la exposición me dicen ellas, no, Javier, no se preocupe, y nosotros preparamos el tema, vamos a exponer, relájense, porque es que de verdad la ansiedad me invade, ¿no? O sea, las respuestas fisiológicas cuando hablamos de la ansiedad no se hacen esperar, ¿sí? Entonces, la verdad, me toca pedir ayuda. Entonces ellas se dan cuenta y me dicen, no se preocupe, nosotros presentamos la exposición. Cuando yo siento que el objeto temido, la situación temida, ya no me afecta, porque por eso es que se habla de la ansiedad, ¿sí? Entonces esa situación que yo ya no voy a vivir, me disminuye los niveles de ansiedad. Y ya me siento bien, me siento tranquilo. Ellas en su afán de ayudarme, no saben el daño que me están haciendo, porque me están haciendo evitar la situación, ¿sí? Seguimos en la universidad y siempre trabajé con ellas y ellas muy lindas, siempre ayudando. Llegamos a los últimos semestres, nos graduamos, pero yo no aprendí a enfrentar eso. Nos graduamos, ¿sí? Entonces yo ya soy profesional, yo ya soy psicólogo, ¿sí? Y tengo que enfrentarme ante un mundo laboral en donde voy a trabajar, sea en lo educativo, en lo jurídico, en lo clínico, en lo organizacional. Tengo que trabajar y tengo que dirigir personas y tengo que hacer presentaciones de proyectos, de licitaciones, de lo que sea, ¿no? Pero ellas ya no van a estar al lado mío. Miren el error tan grande que yo cometí al permitirle que ella siempre me ayudara. Entonces, cuando yo ya estoy trabajando y me dicen, vea, usted es el que va a liderar estos proyectos, entonces se exacerba nuevamente la ansiedad. Y obviamente, como no tengo el aprendizaje, no tengo las herramientas y las estrategias de afrontamiento, se me olvida absolutamente todo. Y eso me hace perder el trabajo. ¿Por qué? Porque el jefe se enojó conmigo fuertemente porque perdimos una licitación de no sé cuántos dólares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo me volví un 8.
Entonces, como ya no estaban ellas, simplemente me pasaron la carta de despido y me sacaron de la empresa por incapaz. Y bueno, me dijeron todo un poco de vainas y salí de esa empresa. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros tenemos esos miedos, esas fobias, lo que hacemos nosotros con todo este proceso de aprendizaje es moldear comportamientos. ¿Sí? Y fíjense que estamos hablando de la relación inmediata que hay entre mi contexto, mi respuesta y mis consecuencias. Y eso es lo que nos plantea Skinner. De tal manera que vamos a mirar lo siguiente ahora. Bueno, miremos lo que nos dice Skinner. Ok, miremos. Él plantea de que él no ve la personalidad como la ven de pronto los psicoanalíticos, ¿no? Como esa estructura de la introspección, de la inconsciencia. Él no la ve de esa manera. Él la ve de una manera más relacionada con aprendizajes y estímulos. ¿Sí? Y él, digamos que la fortaleza que tiene Skinner son con todos esos procesos o programas de reforzamiento que él creó, ¿no? Entonces, él creó, ¿qué no tienes? Por favor. Un papelito, papelito, Adobe. A ver si alcanza. Dentro de lo que plantea Skinner con sus programas de reforzamiento, acuérdense de que si nosotros queremos generar que no haya desobediencia en el infante, digamos, si yo le digo a mi hijo que tiene 6 años, si yo le digo, Javier, ve a la habitación y recoge tus juguetes, organiza el reguero de juguetes que tú tienes allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoraría un niño en hacer esa tarea? Eso es mucho tiempo. Digamos que 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. ¿No? Entonces, en lo que tiene que ver con el conductismo, dice de que este es el tiempo que yo espero que mi hijo cumpla la tarea.
Es decir, que si mi hijo cumple la tarea en este periodo de tiempo, está bien. Está bien, eso es lo que debe ser, ¿no? Entonces, cuando él lo hace, entonces yo inmediatamente tengo que reforzar. Si mi hijo se hace el que no es con él, entonces pasó entonces el tiempo, digamos, se supone que en 10 minutos tendría que recoger los juguetes, aquí ya llevamos 14 minutos y no ha cumplido la tarea. En el condicionamiento operante se habla precisamente de las consecuencias de una conducta. Entonces, cuando veo que no me ha cumplido la orden, entonces lo que yo tengo que hacer, así como de acá refuerzo, aquí tengo que castigar. ¿Sí? ¿Y cómo castigo? Posiblemente con algo verbal, ¿sí? Pero el castigo va a quitar algo, ¿sí? Y ahí se habla de refuerzo positivo, de refuerzo negativo, de castigo positivo, de castigo negativo, ¿no? Pero si yo siempre castigo con lo mismo, exactamente, pierde, o sea, la validez y el impacto, porque mi hijo va fácil, digamos que si yo siempre le quito el celular, entonces ya sabe que se comportó mal, me tenga, aquí está el celular, yo sé que me lo va a decomisar, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que el castigo, aparte de que tiene que ser inmediato, porque eso es un error gravísimo, porque cuando los padres trabajan y el niño se queda con la abuelita lo que hace es anotar todas las conductas malas que tuvo durante el día, ¿sí? Y entonces llama a los papás del niño y entonces le dan toda esa lista de malos comportamientos, ¿sí? Y mira lo que puede suceder. Cuando el niño cuando el niño escucha que llegaron los papás, como los papás ya vienen como con esa predisposición negativa, entonces cuando el niño sale a correr y a abrazarlos para darle la bienvenida al papá o a la mamá, los papás lo que hacen es pegar el regaño, ¿sí? Y el niño no sabe por qué. El niño no sabe por qué. Entonces el niño va a pensar, o sea, mi emocionalidad y mi expresión de sentimientos me la están castigando, ¿sí? Por eso el castigo tiene que ser inmediato, ¿sí? Inmediato, ¿sí? De tal manera que el niño sepa que yo lo castigué fue porque hizo esto mal o dejó de hacer esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de esta conducta, tiene que ser castigada. Y como les decía, tiene que estar, yo tengo que tener el control de cómo lo voy a castigar, ¿sí? Y hablando del moldeamiento, pues Skinner genera todo un programa de economía de fichas del moldeamiento para poder generar esos procesos de cambio. Entonces, esos programas, bueno, pero antes de eso, yo tengo que, como adulto, estar seguro de que mi orden fue clara, hablando de los niños, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, vea, tráigame el libro, por favor, que allá está allá encima de mi escritorio. Ya hay 6 libros, hay no sé cuántos. Y el niño de pronto le da miedo preguntarme o no tiene como la tranquilidad de preguntarme, entonces no cumple la orden. El problema no fue de él. El problema fue mío que yo le supe dar las indicaciones. No fui claro. Pero yo tengo que coger a mi hijo y decirle, mira, necesito que me colabores con eso. Vamos a tener ese contacto visual y le voy a decir, necesito que me colabores con eso. ¿Sí me va a entender? Sí, papá. ¿Sí? ¿O no? Bueno, entonces ya entendiste lo que hay que hacer, entonces ve y lo haces. ¿Sí? De aquí es cuando empieza uno a contar el tiempo de cuánto se demora en traer ese libro, por ejemplo, ¿no? Pero yo debo estar seguro de que mi orden fue clara para él. ¿Qué pasa con esto? El tema de figuras de autoridad. Porque no siempre va a tener una respuesta o la más pequeña a que lo mande el papá. Sí, la idea es que siempre haya una persona que tenga como
no lo llamemos autoridad, pero que tenga la capacidad para sancionar, ¿no? Y que se le delegue esa tarea, ¿no? Pero esa persona tiene que ser, pues, obviamente, pues, humana, no ser como intransigente, tiene que hacer las cosas bien, ¿no? Precisamente para que si yo no soy como padre, pues entonces está el tío. Pero el tío tiene que ser un modelo de comportamiento. Digamos, ¿qué pasa para que se pierda esta figura de autoridad en un papá? Su comportamiento, su moral, lo que él hace bien o mal, ¿no? O sea, Los ¿cómo? castigos que recibió se hace tal como la noción del niño, de pronto cómo va a reaccionar de la forma en que no sabe. Cómo reaccionar, digamos, sí, como lo que estabas diciendo ahorita, profe, que si va a ser castigado, haga o no haga la agresión, pues empieza el niño a rechazar esa parte, entonces ya no va a respetar eso, porque va a decir, me va a castigar de todas maneras, entonces no lo voy a hacer. Entonces empieza a perder como ese respeto el niño porque se siente emocionalmente. Claro, pero es que no entendí esa parte. O sea, si el niño se comporta mal, hay sanción. Sí, o se porta bien o haga lo que estaba hablando usted, profe, que si de acuerdo a la actitud que ejerza esa persona, pues así. ¿Esa persona con autoridad? Sí. Ajá. O sea, la persona mayor de acuerdo a cómo se comporte con el niño, sus acciones, cómo es que el niño va aprendiendo eso. Al ver que es castigado de cualquier si hizo o no hizo bien las cosas, sí, okay. Entonces ya el niño va a empezar a perder ese respeto. Sí, claro, claro. No sé qué, si lo abrazo está mal, si no lo abrazo también. Ok. Sí, se puede presentar eso fácilmente, ¿no? Y el manejo tiene que ser con los padres precisamente para que cambien esa conducta, para que modifiquen ese comportamiento, porque si están siendo injustos, ¿no? Son todos, ¿cómo le llamo? Pues como inadecuados en el manejo de las autoridades, de la autoridad. Entonces, todo lo que hace, lo que usted dice, ¿no? Todo lo que hace el niño lo cuestiono, lo sanciono, si se mueve o no se mueve, lo sanciono. Entonces, el niño entra, lo que hablábamos nosotros ayer, en esa desesperanza aprendida, porque pues, va a estar siendo sancionado. Entonces, va a mandar todo para el carajo, pues que me regañen, ya, que me llamen la atención, que me dejen encerrado, lo que sea, pero ya no aguanto más eso. Entonces, seguramente tiene que ver con esa pérdida de la autoridad, porque el muchacho ha tenido esa mala experiencia con los padres, en donde no hacen sino cuestionarlo permanentemente. Y otra manera pues, de perder la autoridad precisamente es cuando no tienen la autoridad moral los padres o los adultos responsables en educarlo, ¿no? O sea, si llaman al teléfono, y eso es lo que a veces hacemos nosotros, si llaman al teléfono entonces, mi papá me manda a decir pecado de salud. Mi papá está diciendo que no está. Sí, ¿no? Y pues ahí está la naturalidad del niño, la inocencia del niño, ¿no? Sí. Sí, eso puede suceder, claro, eso puede suceder. ¿Sí? Pero ahí se pierde la autoridad, porque ¿cómo lo voy a exigir? ¿Cómo le voy a exigir de que no me mienta cuando él me dice que mienta? ¿Sí? ¿Cómo me va a decir que no robe cuando yo estoy robando? ¿Cómo va a decir que no fume si yo fumo? ¿Cómo va a decir que no tome si llega el borracho? ¿Sí? Todo eso tiene que ver con el aprendizaje social en los niños. Bueno, entonces, en los programas de reforzamiento... Disculpa, pero hay maneras, hay veces que afectan negativamente y otras positivamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dando de eso. Por ejemplo, no me acuerdo, pero era un señor que era alcohólico y tenía 2 hijos. ¿Que era apólico? Era alcohólico. Yo entendía alcohólico, o sea, era sacristano, ¿no? O monaguillo que llaman, ¿no? Era alcohólico. Era alcohólico y tenía 2 hijos y vivía solo con los 2 muchachos.
y ellos crecieron con él, pues viéndolo en todo Su aprendizaje, claro. y uno de ellos, cuando ya era adulto, igual que el papá, o sea, ya como lo que tú dices, pero el otro lo tomó como ejemplo y en vez de eso creó una vida exitosa y jamás. Sí. Entonces, yo digo, pues sí, a veces se pierde la autoridad con la moral de los adultos, pero hay otras veces que las personas lo crean. Claro, es lo que llaman el libre albedrío, ¿no? Yo decido cómo comportarme, qué hacer con mi vida. O sea, yo no quiero tener esa experiencia tan traumática que tuvo mi padre, o que me creó mi padre en algún momento. No quiero cambiar eso, ¿no? Sí. Pero a veces se convierten en unos padres supremamente complacientes, ¿no? Ustedes saben que hay estilos dentro de las pautas de crianza como el autoritario, el asertivo, el complaciente y el inseguro, ¿no? Entonces, como que yo no quiero que mis hijos me hagan mala cara, entonces yo les digo, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, también eso ya es malo cuando yo no, lo dice uno como padre después, yo no quiero hacerle a mi hijo lo que a mí me hicieron, ¿sí? Entonces, digamos que eso está bien, pero está mal cuando se maneja siendo totalmente complaciente. Entonces, en los programas de reforzamiento que plantea Skinner, él habla de programas de reforzamiento fijo, programas de reforzamiento variable, programas de razón fijo, programas de razón variable. Y también habla de programas de intervalo fijo, programas de intervalo variable. Hay que lograr diferenciar esto para poder manejarlo en los procesos de moldeamiento. Cuando hablamos de razón, hablamos de respuestas. ¿Sí? El número de respuestas que yo quiero que la persona emita. Y cuando hablamos de intervalo, hablamos de tiempo. O sea, esto es tiempo y esto es respuestas. Entonces, un programa de razón fija 5, un ejemplo, ¿sí? Entonces es que yo voy a reforzar cada vez de que la persona tenga 5 conductas que yo quiero. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo quiero enseñarle al niño a que tenga habilidades sociales, entonces cada vez que el niño diga en la 5ª vez, gracias, ¿sí? O sea, cuando ya dijo la primera, no le digo nada, pero dijo gracias. La segunda, gracias, pero tampoco pasó nada. La tercera dijo gracias, pero tampoco. La cuarta dijo gracias, pero tampoco. Y la 5ª dijo gracias y lo felicité. ¿Sí? Cada vez que se obtienen 5 respuestas de gracias por parte del niño, se le da un estímulo. O se le da un refuerzo. ¿Sí? Ese es el programa. Puede ser programa de razón fija 5, razón fija 10, razón fija 2, lo que sea. Pero es el manejo que yo le doy, programa de razón. ¿Sí? Y el otro sería programa de razón variable. Pues, como su nombre lo indica, yo lo manejo de una manera variable. O sea, si dijo gracias, lo refuerzo. Luego pasó 3 veces y no le dije nada. El cuarto, gracias, lo refuerzo nuevamente. A la siguiente vuelvo y lo refuerzo. O sea, yo manejo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos ese programa de razón variable. Cuando hablamos nosotros del programa de intervalo fijo o intervalo variable, estamos hablando de acuérdense del tiempo. Entonces, acá puede ser un programa de intervalo fijo 5. Ese 5 puede ser 5 minutos, 5 horas, 5 días, ¿no? Porque estamos hablando del tiempo. Del tiempo. Cuando hablamos de intervalo variable, pues también estamos hablando del tiempo, pero aquí ya varía igual que este.
de variable, ¿sí? De razón variable. Entonces, acá lo que va a cambiar es cada cuánto lo voy a reforzar o por qué lo voy a reforzar. Entonces, una de las cosas que trató de manejar Skinner con todo esto es precisamente el reforzamiento continuo. ¿Por qué? Pues porque los muchachos, los niños, se acostumbran a que conducta, consecuencia, conducta, refuerzo, ¿no? Entonces, el programa de reforzamiento continuo, el inconveniente que tiene es de que, bueno, se entiende incrementar la conducta que quiero que se presente, pero cuando yo deje de reforzar, entonces, pero ya no me está dando el premio, entonces yo ya no hago la conducta, ¿sí? Entonces ya ese programa de reforzamiento continuo es muy bueno, pero llega un momento en que pierde valor, pierde intensidad, o sea, se pierde el control. Entonces ya para que haga las cosas sin ya no me dan mi premio, a ver, o hice yo la conducta, a ver mi premio, déme mi premio. ¿Ven? Entonces, lo que se pretende con estos programas de reforzamiento que nos plantea Skinner es precisamente eso, de que manejemos nosotros las consecuencias de los comportamientos de los muchachos y de las personas, porque esto se maneja inclusive a nivel laboral. Un programa de razón fija 10, por ejemplo, es el que el jefe me dice, vea, yo le voy a pagar a usted si usted me trae bien diseñados 10 pares de tenis. Programa de razón fija 10, ¿no? Entonces yo le llevo 9, no hombre, yo no le voy a pagar a esos 9, tráigame 10 pares de zapatos o de tenis, bien hechos. Cada vez que usted me traiga 10 pares de tenis, se lo pago. ¿Sí? Es un programa de razón fija 10. ¿Sí? O programa de razón fija variable. O sea, me trajo un tenis, un par de tenis, tenga, se lo pago. A la vez pasada, a la vez siguiente me trajo 4, se los pagué. Me trajo 3, se los pagué. ¿No? Varía. ¿Sí? Razón variable. Lo mismo pasa con el programa de intervalo fijo. ¿Sí? Acá sería la parte salarial, ¿no? ¿Sí? O sea, así yo haga mis actividades en mi empresa mensualmente o quincenalmente a mí me pagan. Eso sería un programa de intervalo fijo, quincenal o mensual. ¿Sí? Eso son programas de reforzamiento que se ven muchísimo. ¿Sí? Y entonces, para generar, y de hecho, todo este tema de la modificación de conductas se maneja muchísimo con lo que seguramente ustedes conocen, que es la economía de fichas. La economía de fichas. Y eso es muy efectivo. La economía de fichas es supremamente fácil de manejar y genera modificación de conducta muy fácilmente. Entonces yo les digo a los papás, estamos hablando que yo quiero que se cambie la conducta negativa en los pequeños, entonces les digo, bueno, señores padres, hagan una lista de todas las cosas que les gustan hacer al niño. Hagan una lista de lo que no les gusta hacer. Y con eso vamos a jugar. ¿No? Entonces hagan una lista y organícela jerárquicamente. De lo que más les gusta a lo que menos les gusta. Y hagan una lista de las cosas que no les gusta, de lo que no les gusta a lo que menos les gusta. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de que estamos como organizando para poder generar acuerdos con los pequeños o con los adolescentes o con los adultos, porque la economía de fichas a veces lo utilizan muchísimo en las prisiones, porque se maneja muchísimo el cambio comportamental ahí. ¿Sí? Economía de fichas. Entonces, hago un listado y a digamos que cada uno de estos reforzadores que se hicieron con el hijo, o con el adulto, o con el trabajador,
o con el interno, no sé, porque esto sirve para todo. Entonces, digamos, estos son los premios que él quiere o ella quiere recibir, los premios, ¿sí? Entonces, digamos que ir a un parque, jugar Xbox, ir al cine, visitar a un tío que él quiere mucho, ¿sí? Ir a comprar, no sé, un helado y otros, ¿no? Otros. Entonces eso yo lo hago conmigo o con la persona, ¿no? Entonces hagamos ese listado. Hay cosas mucho más complejas, hay cosas no tan complejas, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo le voy a dar es un valor grandísimo o sencillo, dependiendo del premio. Quiere decir de que, digamos, el premio se lo puede ganar con 10 puntos. Para un tío se lo puede ganar si usted llega a 70 puntos. ¿Sí? Y así, cosas. Entonces, yo coloco esto en un sitio visible para que lo vean los pequeños o los adolescentes, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos nosotros es, mire, si usted quiere alguno de estos premios, las conductas que yo quiero que usted tenga son estas, ¿sí? Cada conducta, por ejemplo, cepillarse los dientes, saludar, recoger sus juguetes, no pegarle a su hermanita, cosas como esas. Entonces, cada conducta que yo vea que usted tiene, que es positiva, le voy a dar una ficha, o le voy a dar 2 caritas o 3 caritas felices, dependiendo, ¿sí? Cada conducta positiva tiene un número de caritas felices. Entonces, cada vez de que la tenga, entonces tenga su carita feliz, ¿sí? Entonces, después a la semana, contamos las caritas felices. Ahora usted tuvo entonces 40 caritas felices. Entonces, en el listado hay una serie de premios que puede cambiar, Entonces, lo puede hacer, o sea, ¿qué quiere? De esto, que llegan a 40, ¿qué quiere? Escoja. Ah, esto, bueno, esto es todo. ¿Listo? Pero él me dice, ay, ¿por qué no vamos donde, digamos que tuve 69, ¿por qué no vamos donde me quiero? No, porque no alcanzas, ¿sí? O sea, son 70, no son 69. Entonces, ahí no alcanza. Entonces, la idea es de que se maneje esto con la economía de fichas. Pero así, como él tiene conductas asertivas, seguramente puede tener errores. Ah, hiciste algo que no debías, préstame 3 caritas felices, porque esa conducta que está acá inadecuada tiene un valor de 5 caritas, menos 5 caritas felices, porque dijiste una palabra de alto calibre. Dame 5 caritas. Ah, que y yo tengo que ser consecuente, yo no puedo decir las cosas de una manera como yo mismo desautorizarme, ¿no? ¿Ves? Porque si yo lo hago, a ver, mi papá, tenga carácter, papá, si me va a castigar, castígame, ¿no? Entonces ahí me está cuestionando él a mí, o ella. Entonces, la economía de fichas ayuda muchísimo a lo que tiene que ver con esos procesos de comportamiento, de moldear comportamiento, señorita. Sí, digamos, el paciente es demasiado rebelde, como lo veíamos en la película de que el paciente dice, pues no le voy a dar las caritas. Tengan presente de que Kevin tenía unos rasgos sociópatas, ¿no? Y los rasgos sociópatas no les importa la sanción, porque ellos siempre quieren tener el control. Entonces, ese tipo de muchachos hay que manejarlos con sanciones severas, ¿no? Como, bueno, que pierda la libertad, tiene que costarlo, ¿sí? De hecho, estando presos, aún todavía quieren seguir teniendo siempre el control.
De hecho, allá mismo, en un contexto penitenciario o de salud mental, porque pronto puede tener eso, van a querer siempre manipular, porque es la condición de su comportamiento y su personalidad sociópata o psicópata. Entonces, este tipo de tratamiento para estos personajes no funciona, porque ellos siempre quieren tener la razón. Ellos consideran que el mundo debe girar alrededor de ellos y no al contrario. ¿Sí me hago entender, señorita? Pero es una niña nueva, ¿no? No tenía idea. Y ya estaba preocupado porque no te había visto llegar temprano. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿No? Pero bien. Entonces, esto es lo que nos planteaba Skinner, ¿no? Digamos que todo eso que hemos hablado acá está relacionado con todo lo que hemos visto ahí en estas diapositivas de lo que es los principios de aprendizaje. Lo que yo les comentaba al inicio de la clase con respecto a la conducta respondiente dice, la respondiente hace parte del organismo en sí mismo, o sea, ya viene conmigo. O sea, yo no necesito que me enseñen a llorar cuando tengo hambre. Eso ya viene innato conmigo. ¿Sí? Eso es la conducta respondiente. Pero es lo que dice ahí, la respondiente hace parte del organismo en sí mismo, no se aprende, está relacionado con su biología y su funcionamiento. El llanto es algo de supervivencia. ¿Sí? Por su parte, la respuesta operante es así, es manejada con todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Está relacionada con el aprendizaje en el entorno y actúa de forma directa en este mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿ve este pelado por qué actúa de esa manera? ¿Por qué es tan agresivo? Miren sus tíos, miren sus padres, ¿sí? Cómo solucionan las cosas a los madrazos, perdónenme la expresión, a los guachis, ¿no? Entonces, vean, ahí está el aprendizaje, ¿sí? Entonces, el segundo concepto da mucha importancia al refuerzo, es algo que sigue a una respuesta, es lo que hemos hablado aquí. Los reforzadores pues, pueden generalizarse al estar en contacto con otros reforzadores y actuar como reforzadores generalizados. Un reforzador generalizado, digamos, un reforzador primario puede ser la alimentación, ¿no? Digamos, comer. Más que la alimentación es comer, ¿sí? Eso es un reforzador primario, ¿sí? Un secundario que se convierte en secundario precisamente por su interacción con el contexto, ¿sí? ¿Cómo aprendemos nosotros que el aplauso se convierte en un reforzador secundario? Pues precisamente porque nos genera satisfacción. Cuando a mí me aplauden porque hice algo bien, wow, chéverísimo. Eso es un reforzador secundario. Y se convierte en algo generalizado porque sabemos nosotros que cuando hay una conducta positiva y está seguida de aplausos, entonces ya es algo que nosotros lo asociamos con algo de bienestar. Bueno, el autocontrol tiene que ver con la capacidad que yo tengo para postergar mi propia satisfacción o mi propio problema, ¿no? O sea, el autocontrol es, venga, yo no puedo hacer eso porque me meto en un lío, ¿sí? Mira lo que le pasó a fulanito porque hizo esto, o voy a hacer esto. Entonces el autocontrol es como esa capacidad que yo tengo de controlar mi conducta, ¿sí? ¿Cómo me quiero ver? O sea, que perdí el semestre, ¿no? Tengo que tener el autocontrol. Yo no me voy de rumba sabiendo que tengo que presentar un parcial, ¿no? Entonces debo tener autocontrol, ¿sí? Evitar el estímulo, saciedad autoadministrada, estimulación aversiva y autorreforzamiento. Hay algo que se llama
bueno, no sé si adelantarme, que tiene muchísimo que ver con la modificación de conductas con algo aversivo, ¿no? Terapéuticamente se llama detención del pensamiento. Cuando uno tiene rumiaciones es pensar y pensar y pensar, ¿no? O sea, son procesos internos que hacen muchísimo daño. ¿Sí? Se llama rumiaciones porque uno está como masticando ese problema, por eso lo asimilan como la rumiación en las vacas, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, cuando nosotros generamos o tenemos todo ese tipo de pensamientos que tanto daño nos hacen, entonces tenemos que hacer procesos de detención del pensamiento. ¿Y por qué? Pues porque lo que pasa es que el pensamiento entra como Pedro por su casa. Son pensamientos automáticos, ¿sí? O sea, entran fácil y me destrozan a mí mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen, todos los autos, ¿sí? Me afecta enormemente, entonces yo tengo que generar procesos de detención del pensamiento, porque lo que yo tengo que hacer es castigar ese pensamiento, castigarlo, que no me haga daño, ¿no? Entonces de esa manera pues estamos tratando de que la persona aprenda a tener autocontrol, ¿sí? Y que maneje un poco esa estimulación aversiva, ¿no? O sea, yo sé que esto me duele, pero necesito hacerlo. Pero esto es ganancia a mediano o a largo plazo. Eso es más necesario, digámoslo así. ¿Sí? Ok. Y el autorreforzamiento era lo que hablábamos nosotros de qué premio quiero yo darme, ¿no? ¿Qué quiero yo? O sea, a mí me encanta la pizza, entonces yo me voy a comer una pizza. Voy a regalarme esa pizza. O a mí me encanta el sushi. Wow, entonces yo voy a regalar un all you can eat, coma todo lo que quiera hasta que se sacie totalmente. Autorrecompensa. Autorrecompensa. ¿Listo? Nos veremos mañana, muchachos. Mi foto.